Saludos y bienvenidos a Enfoque, un espacio informativo para el análisis y el debate sobre la actualidad mundial, con especial énfasis en América Latina. Uruguay es un pequeño país en extensión que se ha convertido en un referente de grandes dimensiones democráticas y sociales bajo la presidencia de José Mujica Cordano. Un hombre humilde y admirable para quien su responsabilidad al frente del Estado es en primer lugar un sinónimo de trabajo y vocación de servicio constante a sus conciudadanos. Con la llegada del ex guerrillero a la jefatura del gobierno en 2010, Uruguay se ha convertido en un país de vanguardia que ha dado luz verde a reformas de profundo calado y trascendencia internacional. Para acercarnos a la realidad uruguaya y conocer un poco más sobre la figura de este líder que tanta simpatía despierta en su pueblo y en el mundo, nos acompaña en el plató de Enfoque Gustavo Núñez, secretario de Comunicación del Centro Uruguayo de Madrid. Bienvenido. Muchas gracias, buenos días. También está con nosotros en este programa el periodista y analista internacional José Luis Torremocha. Bienvenido. Gracias a vosotros, encantado de estar aquí. Bueno, pues hoy realmente sería impensable hablar de América Latina sin detenerse en Uruguay. Mujica ha potenciado la imagen de este pequeño país. ¿Se atreven a comenzar, no sé, me pregunto, nuestro análisis de hoy con alguna definición que sirva para destacar el protagonismo de este carismático líder? Así en breves palabras, por lo menos. Núñez. Pues por sobre todas las cosas, la sencillez con que encaró el cargo, rompiendo con todos los moldes conocidos de lo que es un presidente y de lo que es un hombre de Estado. Llevando en su mochila, como dice él, su pasado y sin embargo su visión de futuro. Se puede discutir o no, pero indudablemente es una persona que tiene una serie de parámetros de política en el futuro claro, ¿no? Eso sí, con ese matiz con esa particular forma de ser de él para explicar las cosas, ¿no? Él dice que las cosas importantes, si no se pueden explicar de forma sencilla, es que no son tan importantes. Entonces, él, cuando habla para un público que lo puede entender a todos los niveles. Y sin embargo está tratando generalmente temas bastante profundos. Ese es Mujica. Luego ya, en fin, las imágenes que se han visto en todos sus viajes, incluso en su pasaje por España, etcétera, etcétera, han sido claras en ese aspecto. Mujica cercano a todos, de izquierda a derecha prácticamente, todos con él. Es curioso, ¿no? Digamos, mantiene las mejores esencias de la izquierda, como estaba comentando Gustavo, una persona sensible, austera, que ha sabido conectar con el pueblo uruguayo, que ha generado un consenso internacional evidente, hasta en gente que no se puede considerar cercana a las ideas de la izquierda. Y, en definitiva, pues un presidente que siguió con el proceso de cambio que inició el gobierno de Tabaré Vázquez. Vamos a acercarnos a lo largo de estos minutos del programa a la figura de ese hombre que sigue hoy cautivando a tantas y tantas personas. Con un pasado guerrillero, primero fue elegido diputado y senador, para posteriormente ocupar el cargo de ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca entre 2005 y 2008. El 1 de marzo de 2010, José Mujica prestó juramento como el 40º presidente constitucional de la República Oriental del Uruguay. De aspecto campechano y bonachón, amante de la naturaleza y del buen comer, su uniforme son unos vaqueros, un chaleco y su gorra. Así es José Mujica. La prensa lo ha calificado como el presidente pobre. Este exguerrillero y fundador del Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros vive con 1.000 euros al mes. Los otros 9.000 los destina a proyectos de ayuda para su país. Quienes le conocen le definen como el hombre más honrado del mundo. A sus 78 acaba un mandato de 4 años como presidente de Uruguay, un tiempo que a Mujica le ha servido para avanzar en áreas como la energética y mantener el rumbo económico. Deja el país con una previsión de crecimiento del 3% para 2014 y una mayor diversificación del comercio exterior. Otra de las cosas que le han hecho popular ha sido convertirse en el primer presidente latinoamericano en legalizar la marihuana. Esto ha supuesto un cambio de paradigma en el combate a las drogas, que han dejado miles de muertos en países como Colombia y México por la violencia que genera en toda Latinoamérica. La popularidad también le ha llegado con la aprobación de otras medidas sociales de carácter progresista.
Otro de sus grandes logros ha sido el de reafirmar su compromiso de mejorar la integración regional por medio de Mercosur, medidas todas ellas que le harán pasar a la historia como uno de los presidentes más carismáticos de Latinoamérica. Como hacemos con el tabaco, pero... Carisma y una hoja muy larga de servicios en la historia y en el ámbito político. Pero además una vida marcada por largos años en prisión en su etapa de guerrillero. Efectivamente, estuvo 15 años en la cárcel, 13 del 72 al 85, entró con 37 años y salió con 50, y lejos de salir de la cárcel con un aire revanchista, porque lo sometieron a unas condiciones absolutamente inhumanas, salió con todo ese aprendizaje de su época de guerrillero y la época que estuvo en prisión, con ideas de construcción que se han mostrado después, primero como ministro y después como presidente de Uruguay. Bueno, hacía usted, Torremocha, mención a esa etapa de la dictadura en Uruguay. Realmente el programa cívico-militar de aquellos años se ensañó muchísimo con jóvenes y no tan jóvenes, como el caso de Mujica. Como toda dictadura, o sea, además fueron momentos muy duros porque no era una dictadura, era un conjunto de dictaduras. Estaban en toda Latinoamérica, habían ocupado prácticamente toda la Latinoamérica. La dictadura uruguaya fue muy peculiar, se distinguió por dos cosas: no tener una cabeza visible o demasiado visible, y sin embargo tener un aparato represivo que llegó a niveles bastante dramáticos, ¿no? El caso de Mujica, y creo que eran 12 o 14 presos más, a los efectos de combatir al movimiento Tupamaro, quedaron como rehenes, con la condición de que si el movimiento Tupamaro ejercía cualquier acción, ellos iban a ser fusilados directamente, iban a matarlos. Por eso se les llamó los rehenes, ¿no? Y en condiciones realmente brutales, ni juicio ni nada, simplemente en un miserable aljibe donde tuvieron que sobrevivir. Algunos de ellos bordearon la locura, pero bueno, salieron en general todos, y cuando salieron prácticamente ninguno hubo un planteamiento de revancha. Eran políticos y como tal creyeron ver un poco más allá. Bueno, pues precisamente luego de esa salida, luego de la amnistía decretada en Uruguay en 1985, con el retorno de la democracia a su país, me gustaría que usted nos recordase cuáles fueron los primeros pasos en la evolución de la actividad política de Mujica. Bueno, es decir, no olvidemos que ellos pertenecían a un movimiento guerrillero, un movimiento armado, que es decir, se recompone el movimiento, incluso genera otro nombre, que se llama el Movimiento de Participación Popular. Se integran totalmente, que ya estaban, pero se integran totalmente al Frente Amplio, y empiezan un trabajo con un planteamiento absolutamente distinto, no lucha armada, planteamiento absolutamente democrático, y a trabajar sobre las bases. Es decir, dentro de lo que es el conglomerado político del Frente Amplio, que abarca desde el centro hasta la izquierda, ¿no? Bueno, pues ese movimiento le da un protagonismo notorio a Mujica, y de aquellos años es la etapa en la que es elegido como diputado, como senador, ¿verdad? Sí. Así es, adquiere una notable popularidad y toma el relevo del profesor Tabaré Vázquez y inicia esa política de continuidad del gobierno anterior. Hay que decir que Mujica es un personaje muy carismático dentro y fuera de Uruguay, pero él ha sido un continuador de lo que inició el gobierno anterior, que dará su impronta en la historia. Tal vez ahora nos contará más Gustavo, como ese presidente que supo visibilizar ese proceso iniciado en 2005 por el doctor Tabaré Vázquez. Efectivamente, antes de llegar a esa etapa actual de Mujica, que es la que más ha trascendido internacionalmente, decía yo, de aquellos años en los que en distintas regiones del Uruguay pues asume el trabajo como diputado, como senador, pero justo el movimiento de participación popular, que ya usted destacaba, que lideraba Mujica dentro del Frente Amplio, logra una votación particular en el país en las elecciones del 2004, ¿no? Eso le genera más apoyo. Claro, es decir, fue un país que había sufrido mucho, es decir, la crisis del famoso corralito argentino que se trasladó a Uruguay, dejó al Uruguay hecho trizas, o sea, devastado económicamente.
con un sector medio que siempre había caracterizado a Uruguay en cuanto a que, bueno, le daba esa estabilidad social, democrática, visible fuera, queda totalmente tocado económicamente y con una masa empobrecida del sector muy amplia. Es decir, el MPP trabaja mucho sobre eso, trabaja mucho en el campo, un sector que luego veremos que también estaba absolutamente olvidado, y sobre el sector que, bueno, lo que llaman los asentamientos, ¿no? O sea, toda la parte de lo que normalmente son villas miserias, favelas, etcétera, en los países, con un lenguaje muy sencillo y con objetivos muy claros: sacar esto adelante, sacar a la gente de la miseria y del hambre, porque había habido situaciones de hambre, y reflotar todas las instituciones de enseñanza, etcétera, etcétera, dándole el papel al Estado nuevamente como moderador y como generador de orden, de social, riqueza, etcétera, etcétera, ¿no? Se había perdido en planteamientos absolutamente liberales que no dieron resultado en ningún país americano. Bueno, precisamente en aquellos años, a partir del 2005, ya con el gobierno de Tabaré Vázquez, el propio Mujica asume la cartera de Ganadería, Agricultura y Pesca, quizás retomando esas viejas reivindicaciones de los campesinos, por ejemplo, como referencia. Sí, pero hay una cosa curiosa cuando él en la cárcel, en el último periodo, le permiten leer, él pide libros de química, pide libros de física, pide libros de matemáticas, y luego empieza a pedir libros vinculados al tema del agro, y con partidarios dentro del MPP, que en ese momento no era el MPP, él estaba en la cárcel, le hacen llegar libros de los últimos desarrollos en el ámbito del campo, fundamentalmente de la parte ganadera, agrícola, de técnicas que se utilizaban en Nueva Zelanda, en Estados Unidos, etcétera. Siempre fue un gran devorador y lector de este tipo de cosas, ¿no? Es un hombre que se preocupa no solamente de la gente del campo, sino del desarrollo económico de esa área. Es curioso. Luego él tiene un pasado campesino, no exactamente propietario, pero sí campesino, lo que ahí en el Uruguay llaman la chacra, ¿no? Que eso es la pequeña huerta, es decir, la pequeña producción. Como ministro de Ganadería, pues toma una serie de medidas. Su forma de hablar lo destaca, incluso dentro del gobierno, porque él no se corta nada. Efectivamente. No pasaba inadvertido ni dentro del gobierno, o sea, tampoco para la ciudadanía, que rápidamente notaba en él a una persona que, como se suele decir, no tiene pelos en la lengua, ¿no? No, habla claro. Dice las cosas de frente, o sea, ya venía incluso antes de en los periodos electorales, cuando ya estaba las elecciones que gana Tabaré Vázquez. Es la famosa anécdota que está hablando con un periodista en la televisión y el otro no sé qué le contesta, le dice: no sea nabo, es una forma de decir, no sea tonto, pero él te habla así, de tal manera que se dirige a un ámbito de la población, a una forma de ser del uruguayo, que es como si dijeran aquí no sea gil. Muy llano, ¿no? Muy claro, directo. No utiliza ninguna parafernalia de ningún tipo en la forma de hablar. Pero... Mujica, después de validar, como hemos visto, su liderazgo dentro del Frente Amplio, en 2009 gana la presidencia de Uruguay y define entonces lo que serían los 4 ejes de su trabajo, el trabajo del gobierno que a partir de ese momento lideraba. Hablamos de educación, hablamos de seguridad, medio ambiente y energía. Por ahí iría su nueva etapa de trabajo, ¿verdad? Sí, sus 4 ejes, como bien has definido, medio ambiente también por su carácter evidentemente campesino y por el problema del cambio climático, que es un asunto que preocupa mucho a los uruguayos y especialmente a Mujica. Hay que reconocerle que él ha sido un gran constructor de políticas de Estado, también ha tratado de integrar en sus políticas a la oposición y ha conseguido una cosa que para mí es muy importante. En un tiempo de que el Producto Interior Bruto decrecía en Uruguay, han aumentado los salarios y ha reducido la desigualdad, lo que pone de manifiesto cómo es el crecimiento económico, que puede haber crecimiento económico, pero no crecimiento de las condiciones salariales y de la salud de las personas, y esto ha conseguido demostrarlo. Yo creo que, bueno, luego hablaremos del relevo, le quedan algunos retos, pero sin duda ha sido un periodo enormemente positivo
desde que comenzó a gobernar, tal vez porque venía amparado de esos años de gobierno anteriores. Introducía Torremocha el tema de las políticas de Estado, que ha sido algo crucial para el trabajo de Mujica, y en ese sentido destaca su carácter de alejarse de manera continua de las privatizaciones. Ha dicho que evidentemente puede ser que resuelvan desde el punto de vista mejor las cosas administrando, pero que entonces el dinero se iría al exterior, y ha preferido que todo quede en casa. O sea, ha sido muy claro con los temas de las inversiones. Sí, pero también es muy pragmático. O sea, en ningún momento dijo voy a volver a estatizar. Y hubo presiones dentro del frente porque se estatizaron una cantidad de cosas. Y cuando le piden más socialismo desde la izquierda, él dice socialismo sí, pero estatismo no. O sea, yo lo que no voy a hacer es estatizar. Algunas cosas indudablemente las pasó a manos del Estado. Por lo menos los sectores estratégicos. Claro, pero a su vez intentó reflotar empresas a través de mecanismos de tipo cooperativa, etcétera, etcétera. O sea, él entiende también que la iniciativa privada es importante. Entiende también que hay infraestructuras y obras estratégicas que dependen de empresas que Uruguay no puede montar. Aguas profundas, regasificadoras, etcétera, ¿no? O sea que tienen que ser empresas con capacidad, cualificación y dinero para montar eso. Y otra de las grandes aristas de su acción de gobierno tiene que ver con una ambiciosa reforma de la administración pública. Literalmente ha dicho Mujica que es la madre de todas las reformas en el Uruguay. No sé si leyeron el domingo, hace poco salió un reportaje en el País Semanal. Uruguay se caracterizó porque en la medida que no generaba un país industrial con mucha empresa privada, con demanda privada de trabajo, el Estado fue el gran benefactor en ese aspecto desde la reforma de José Valle y Ordóñez, que en su momento estaba justificado, pero que a posteriori se fue, digamos que desfigurando todo lo que fue el proyecto del Valle, ¿no? Daba un ejemplo estupendo. Dice, le comentaba al periodista o al escritor que va con él, dice, fíjese, nosotros tenemos un teatro Solís donde hay un tipo para bajar el telón y otro para subir. Es decir, generó tanto empleo público, es decir, por el clientelismo electoral de los partidos tradicionales, que llegó un momento que es más del 35% de la masa trabajadora del Uruguay en edad laboral, con lo cual hace de un Estado absolutamente pesado y muy difícil de sobrellevar. No nos olvidemos de que la persona que está en el Estado luego tiene una serie de amparos, como tiene en todos lados, no se le puede despedir, en fin, tiene una cantidad de garantías. Pero por otro lado es un sector que si entra en conflicto con las autoridades es capaz de detener y distorsionar toda la vida económica del país. Lidiar con ese toro es muy difícil. Y no es cuestión de 8, 9, 10 años. Eso lleva así, generando y aumentando ese monstruo, digamos, burocrático, lleva más de 60 años. De todas maneras, con todos esos problemas ha logrado navegar con buen pulso. Lo cierto es, ya nos recordaban que el Producto Interior Bruto ha ido creciendo en el Uruguay. Se espera que 2014 termine por encima del 3%. Hablábamos también de la diversificación del comercio exterior, pero a mí me gustaría centrarnos en otro tema que tiene mucho que ver con el impacto que está teniendo el trabajo de Mujica al frente del gobierno de Uruguay en el escenario internacional. Hablamos de dos leyes que han sido muy analizadas. La de la producción, distribución y venta de marihuana, que ya ha entrado en vigor hace algunas semanas, y esto junto a la aprobación del matrimonio homosexual, que le ha generado a Uruguay efectivamente una amplia presencia en el panorama informativo internacional. Sí, nos demuestra que a veces algunas políticas que son utópicas en Sudamérica son perfectamente posibles, y lo está haciendo Mujica con las dos medidas que has dicho, legalización de la marihuana y autorización del matrimonio entre personas del mismo sexo, aunque es algo que se está extendiendo en toda América Latina. Sin duda, un país tan pequeño y tan grande a la vez a la hora de innovar con dos medidas muy valientes, y además que esas medidas no resten consenso internacional en la figura de una persona como él. Efectivamente. Ahí ha sido, parece ser todo un acierto, ¿no?, en el escenario internacional también. Sí, puso al día
el país directamente, o sea, lo actualizó. Si la ley de casamiento homosexual, del matrimonio homosexual, pues, poner un poco al día lo que hemos vivido en Europa desde hace muchos años. También tiene la facilidad que el Uruguay es un país que no es exactamente católico, es fundamentalmente un país muy, no ateo, pero sí anticlerical. No es un país esencialmente católico, ni clerical, ni nada por el estilo. Siempre, y no por cuestión del Frente Amplio, sino desde mucho antes, desde Valle de Ordóñez para aquí, es un país que siempre fue muy abierto en ese aspecto. Y el tema de la droga lo ha explicado muy bien él. O sea, yo no voy a luchar contra la droga, lo que no quiero es seguir perdiendo las batallas. O sea, condenamos gente, evitamos que se haya llegadas de droga, etcétera, etcétera. Ganamos muchas batallas, pero la guerra sigue ahí y nos siguen ganando. Es decir, el secreto está en control del narcotráfico. Protagonismo de Mujica, estamos hablando de la resonancia en el escenario internacional. Otra decisión de gran calado ha sido la reciente propuesta de acoger a 5 presos de Guantánamo. Mujica ha aclarado que no es ni por dinero ni por conveniencia. Es una cuestión de derecho humano. ¿En qué condición? Hay 120 tipos que están presos hace 13 años. No vieron un juez, no vieron un fiscal, no vieron nada. Y el presidente de Estados Unidos quiere sacarse ese problema encima. Pero el Senado le exige ciertas cosas. Entonces le pidió a un montón de países si podían darle refugio a alguno. Y yo le dije sí, porque yo estuve un montón de años preso y estoy podrido de que se habla. Derechos humanos es eso. Si quieren hacer nido y trabajar en el país, que se instalen en el país. Así de claro se ha mostrado Mujica, que por cierto, a cambio le ha pedido al presidente Barack Obama que libere a los presos cubanos del grupo de los 5. Es una especie de clase magistral de Mujica, ¿no? Más claro, está ahí. O sea, la forma de hablar es muy sencilla. O sea, no, oye, yo estuve 13 años preso, estos están sin juicio, sin esto. Al margen de que podamos entender que son un peligro, en Uruguay no tienen nada que hacer. O sea, pues, desde el punto de vista de su religión no tiene ninguna incidencia y lo único que pueden hacer es integrarse y en el peor de los casos salir del Uruguay. Pero bueno, es decir, yo creo que es Obama y es el gobierno americano que quiere liquidar de una santa vez Guantánamo porque ya no le puede sacar más jugo al tema. Y bueno, pues, demostrando talante en el tema diplomático, en el tema humano, y todo eso le ha valido muy bien también en otro asunto, lo del Mercosur, que ha sido una especie de contrapeso, de articulador inteligente. ¿Cómo lo ve usted? Sin duda tiene una gran capacidad de diálogo y de unión entre los distintos países. Es de los pocos presidentes que se puede decir que es prácticamente, aunque en política y en diplomacia no hay amigos, pero amigo de todos los países, ha tenido una relación muy fluida con los Estados Unidos, fruto es lo que comentaba antes de Guantánamo, y que también pueda influir para que 3 presos cubanos injustamente arrestados y hacinados en cárceles norteamericanas puedan volver al país. Interesante la propuesta de Mujica. Nos queda muy poquitito tiempo, pero me gustaría adelantarnos un poco porque sabemos que 2014, en octubre concretamente, habrá elecciones en el Uruguay y ya sabemos que por constitución no se puede presentar Mujica, aunque él mismo había expresado que bajo ningún concepto asumiría un segundo mandato. ¿Cuál es el escenario post-Mujica? ¿Habrá un efecto digamos, de contagio en ese sentido? Aparentemente, por las estadísticas que se están manejando, el Frente Amplio renovaría la presidencia. Y Mujica lo que deja es, más que una herencia, deja una serie de proyectos iniciados. Una planta regasificadora, el puerto de aguas profundas en Rocha, un proyecto de minería en el interior que es Aratirí, que es de hierro, fundamentalmente infraestructuras. No olvidemos que América Latina, después de muchísimos años, no se han desarrollado infraestructuras. Y en este momento en todos los países, de la cual España es un testigo directo porque todas sus empresas están trabajando, sus grandes empresas en todos los grandes proyectos de infraestructura en la zona. Mujica deja planteado ese tema. El Frente Amplio se supone que lo seguirá. Supongo que si hubiera un triunfo de cualquiera de los partidos tradicionales o del conjunto de ellos que se unirían,
pues le deja una serie de tareas que están ahí. Brevemente, listón alto deja Mujica, lo que viene después de las elecciones. Sí, deja el listón alto, un 6% en lo que es desempleo, una subida salarial entre los trabajadores uruguayos del 13% desde su periodo, y el plan habitacional, Juntos, que se financió con el 87% de su salario, y con esa articulación que hizo de políticas entre lo público y lo privado que han ayudado a Uruguay, a este gran país. Y también deja algunos retos por cumplir. Uruguay es el país con la tasa más elevada de suicidios, la inflación está cerca del 9% y la educación ha empeorado en este periodo. Uruguay, según la lista PISA, está en el puesto 55 y descendió 8 puestos. Aspecto que, por supuesto, él reconoció. Bueno, pues nada, ahí quedamos pendientes de esa continuidad de la obra de Mujica. Harían falta más Mujicas en América Latina. Agradecemos a nuestros dos invitados su presencia en el programa de hoy. Gracias, Gustavo Núñez, por acompañarnos. Gracias a ustedes. Gracias también, José Luis Torremocha. Ha sido un placer, como siempre. Y a ustedes, los telespectadores, los que nos siguen, gracias también por acompañarnos, por acercarse con el programa a este hombre que mezcla sabiduría popular, picardía criolla, honestidad y compromiso, lo que le convierte sin duda en un hombre grande de nuestros pueblos de América, Pepe Mujica. Gracias por acompañarnos y ya saben que pueden volver para hacerse su propio enfoque.